Bueno, docente, muy buenos días. El día de hoy vengo a presentar mi trabajo Bueno, mi nombre es Jordan Gustavo Marcos Yokya. Vengo a presentar mi trabajo de la tarea académica número 4. Bueno, vengo a presentar mi tema, que es la evolución histórica de la teoría del acto jurídico. Como concepto de la teoría del acto jurídico, bueno, es una elaboración de la doctrina posterior a la promulgación del Código Civil francés de 1804. No apareció sino hasta el siglo XIX, pues los actos jurídicos bajo una formulación teórica uniforme no fueron concebidos en Roma, como lo admite la generalidad de los romanistas. Es más, es más decir que los romanistas, los consultos romanos no fueron afectados en la abstracción, sino en la consideración de los casos concretos para determinar las situaciones que merecían ser promulgadas, protegidas y circunstanciadas, y en las que debía reconocerse el sujeto de derecho de la facultad de entablar las relaciones jurídicas. Pues bueno, ello no significó que la tendencia a la concreación y la tipicidad de los juristas de Roma no haya tenido conciencia de la generalidad de algunos conceptos e instituciones, y que, bajo los determinados aspectos, haya determinado aproximado a las singularidades figuras en las que encontraba cierta homogeneidad. Y es así que el derecho romano llegó a los principios y conceptos receptados por el derecho romano moderno. Los percutores y redactores del Código Napoleón, pues no acogieron una formalización teórica para aplicar un concepto lo suficientemente lato y genérico y uniforme, que amplía la gama de relaciones jurídicas que puede generar la voluntad privada, limitando así la convención que hicieron al derivar el contrato. Fue lo que queda expuesto en la doctrina francesa que hicieron posteriormente a la promulgación y la vigencia del Código Civil de 1804. Bueno, lo que anunció la teoría del acto jurídico, los juristas tomaron una conciencia de generalidad de algunos conceptos, y generalidades de estos conceptos hacían que el germen de la teoría de la que la doctrina francesa postuló mediante la teoría del acto jurídico. Pues bien, los doctrinadores consideraron que la convención no era lo suficientemente lata para cubrir toda la gama de relaciones jurídicas, que bien podría originarse en la voluntad privada, y que buscó el concepto mayor de amplitud que se incluya y abarca la convención, así como nació la idea del acto jurídico. El acto jurídico también tiene un concepto lo suficientemente amplio y general. Pues bueno, el acto jurídico, así como concebido, debería dar cabida a toda gama de actos jurídicos. Pues bien, debía constituirse en la fuente voluntaria de los juristas, las que también voluntariamente puede ser un objeto de regulación, modificación o extinción. Al influjo de la doctrina francesa, la teoría del acto jurídico se constituyó como institución del derecho privado, aunque no siempre lo admita o legisla por la codificación civil. Pero también los juristas alemanes en el siglo XIX fueron el movimiento panditista, que hicieron la misma búsqueda y hurgaron en las fuentes romanistas, y prescindiendo de los glosadores y los postglosadores, no solo llegaron a la conclusión que la convención no cubría toda la gama de relaciones juristas, sino originaba una voluntad privada, pues lo que el lado de las convenciones, que son bilaterales, se podían crear también relaciones jurídicas nacidas en la voluntad unilateral. Fue así que buscaron un concepto único que abarcaba la bilateralidad y la unilateralidad, surgiendo así la conceptuación del negocio jurídico como una declaración o manifestación de la voluntad encaminada con una finalidad que practique no un contraviniéndolo, sino pudiendo recibir el reconocimiento y la tutela del ordenamiento jurídico. De este modo se dio un lugar a la formulación de la teoría del negocio jurídico. Con las vertientes doctrinales francesa y alemana se produjo la bifurcación de la teoría, que pretendía aplicar el rol de voluntad humana, que esto en la generación de las relaciones jurídicas y en la regulación
La modificación o extinción de las ya creadas, de un lado, la originada por la doctrina francesa, que enunciaba el acto jurídico, y el otro, los pandectistas germánicas, que lo hacía como un negocio jurídico. La teoría del acto jurídico, o como le conocemos del negocio jurídico, pretende aplicar el rol de la voluntad privada en la generación de las relaciones jurídicas. En su regulación, modificación o extinción, ambas hacen radicar la esencia de conceptos de manifestación o declaración de una voluntad jurídicamente eficiente, y en la que deben sumarse los requisitos para su validez. Su desarrollo legislativo, cuando plantea la codificación civil, como es el caso de la peruana, que comprende el tratamiento de todos los aspectos que se viene vinculando con la formación de actos o negocios jurídicos como fuente de derechos subjetivos y deberes jurídicos. Tenemos una ilustración durante que surgieron muchos cambios en la percepción del derecho penal. Esto estableció que había que separar la religión y lo moral del acto y lo jurídico, debiendo ser por tanto bienes estrictamente jurídicos los protegidos, de acuerdo con la idea que el Estado gobernador, que la voluntad promulgar debía ser laico, también debería ser separada con claridad el delito del pecado, por lo que en el periodo de la Ilustración busca que en la Ilustración se eliminaron delitos como la blasfemia y otras conductas criminales estrictamente vinculadas con el orden religioso. También se buscó eliminar las torturas y las penas crueles y la pena de muerte. Así quedó sentado la Declaración de los Derechos Humanos del Hombre y el Ciudadano de 1789. La idea central de la teoría de la Ilustración se fundaba en el Estado, teniendo como finalidad garantizarle a la sociedad burguesa protección a los hombres sobre los derechos considerados innatos, según estas ideas que legitimaban la aplicación del derecho penal. Evoluciones del derecho. Teorías de la evolución sobre el derecho. Tenemos la teoría de Feuerbach, que esto nos habla que los juristas alemanes, este jurista incluye un principio de legalidad mediante la definición de las penas. La pena nullum crimen y la nulla pena, sin priva ley. En base a este principio concebido en la teoría del delito, lo que buscaba este autor era frenar los excesos del derecho penal. Feuerbach dijo: cada pena jurídica es una consecuencia jurídica por la necesidad de conservar los derechos fundados, que se aplica cuando se lesiona los derechos amenazados en las leyes. Considerando así que en el centro de cada delito existía una lesión de derechos subjetivos. De lo contrario, no existiría delito. Esta postura tenía la intención de limitar las responsabilidades penal en este tiempo. Tenemos también como otra teoría la teoría de Birnbaum. El concepto de esta teoría este bien jurídico surge a inicios del siglo XIX, como le vengo diciendo, con la idea de limitar el poder punitivo estatal, siendo que el problema del orden social más importante es la limitación efectiva del poder. El gobierno es indispensable para la formación de tal orden, solo para proteger a todos contra la coerción y la violencia por parte de los demás. Pero tan pronto como para conseguirlo, el gobierno adquiere un monopolio de la coerción y de la violencia, que se convierte a la vez en su principal amenaza de la libertad individual. Esta razón es importante ya que existen limitantes de intervención penal. Se considera que Birnbaum era el creador del concepto del bien, ya que él introdujo en la discusión jurídico penal de 1834 con la expresa finalidad de lograr una definición natural del delito. Independientemente del derecho positivo, Birnbaum concluyó que lo esencial en la determinación de la naturaleza del concepto de los delitos es que si se quiere considerar un delito como una lesión, este concepto debe referirse naturalmente a una lesión de un bien y no de un derecho.
Esta postura contradecía de los derechos. Esta postura contradecía a su vez la teoría de los derechos subjetivos de Friedrich. Bueno, la teoría del bien jurídico de Birman fue un poco afirmándose así a la doctrina hasta expresar en ella por completo. Tenemos la teoría de Bourdieu, que posteriormente surgen las nuevas ideas a partir de juristas. Este jurista alemán, los cuales surgieron de inspiraciones para futuras generaciones, el finalismo sostenía que el autor del derecho de tener como objetivo un fin social era enseñando la importancia del aspecto formal de la construcción jurídica. Bueno, tenemos también como la teoría de Binding. La teoría del bien jurídico Starnberg señala que Binding es un impulso realmente del concepto del bien jurídico. Lo único que determina era la decisión del legislador, que otorgaba la protección jurídica a un bien. Bueno, para este autor, el delito culpable violación de una norma penal amenazada con pena, mientras que el bien jurídico era todo lo ante los ojos del legislador. Es bien, esto tenía un valor para el ordenamiento jurídico, es decir, que esto significaba para la vida sana en un común en contraposición de la teoría del bien. Tenemos también su ubicación en el ordenamiento jurídico e ilegal. La teoría del acto jurídico se encontró con el derecho privado y legislativamente llegó al plasmarse en el Código Civil, dando este modo que quedó ligada tanto fue a las facultades de agenda desde que el acto jurídico es una fuente de derechos subjetivos como la norma de agenda que desde que se manifestaron o la declaración de voluntad tiene una finalidad normativa y como la tal también sirve como una fuente de derecho objetivo. Bueno, tenemos también el asentamiento en la codificación civil. Bueno, este asentamiento, como lo hemos dejado indicado en la teoría del acto jurídico, es una elaboración de la doctrina francesa, posteriormente a la entrada de vigor del Código de Napoleón, en el que se inicia propiamente la era de la codificación civil y la etapa histórica. Esto se conoce como el derecho moderno. Este mismo código marca el primer gran hito de la historia universal de la codificación civil hasta que han seguido los otros dos grandes hitos, como son el Código Civil alemán de 1900 y el Código Civil italiano de 1912. Tenemos como el Código Civil peruano de 1852. Bajo la poderosa influencia del Código Civil francés, iniciaba la vida republicana recién a partir a partir del año 1852. Nuestro país se encontró un Código Civil de vigencia real, efectiva, pues hubieron antecedentes que no alcanzaron la sanción legislativa, como el proyecto de Manuel Lorenzo y de Belaunde, trabajando entre 1834 y 1836, o que tuvieron una vigencia fugaz, como el Código Civil boliviano de 1831. En la actualidad derogado por el Código 1976, que se pretendió imponer durante la Confederación Peruana-Bolivia y la promulgación del presidente de Castilla de 1850. El Código Civil peruano del siglo XIX fue promulgado el 29 de diciembre de 1851 por el presidente Enrique, que inició su vigencia el 29 de julio de 1852. No obstante, la inevitable... Bueno, pasemos a la conclusión de esto. La conclusión sobre este tema, yo trato de que este tema, la teoría del acto jurídico, ha evolucionado significativamente desde sus inicios, adaptando así a la necesidad del derecho moderno. La teoría ha pasado de causalismo hasta clásico. La teoría se basa en principios fundamentales como la autonomía de voluntad y la licitud del objeto. Bueno, entonces esto sería todo. Muchas gracias.